Muy buenos días, ¿cómo están? Ya estamos entrando en septiembre, seguimos en esta agenda constitucional, dando una mirada a lo que ocurre en el proceso constitucional, que al fin en esta semana ya ha comenzado sus votaciones. No exento de algunas polémicas, han suspendido algunas de ellas, han retirado algunas enmiendas, han tratado de generar más instancias de conversación para poder ir avanzando y, por supuesto, llegar a estos tan esperados acuerdos. Vamos a estar comentando en detalle lo que ha ocurrido esta semana, como siempre, con Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis; Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad; y también con Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile, presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos, muy buenos días. Buenos días, Bien, Bárbara. buenos Hola. días. Bueno, por fin, esta semana que tanto habíamos esperado durante tanto tiempo, llegó el momento, han comenzado las votaciones, pero tal como decía, ha sido una jornada o una semana extraña. Se han puesto algunos artículos, algunas enmiendas de votación, se han retirado otras, se han suspendido algunas, se han generado nuevas instancias de diálogo. ¿Cómo ve lo que ha pasado esta semana en términos generales, Francisco? Bueno, creo que es un momento interesante. Hay un compás de espera. Se han votado algunas enmiendas con redacción única o con el voto de abstención. No son enmiendas divisivas bajo ningún concepto. No estimo que sean divisivas la relativa al rodeo o a la cueca, por ejemplo. Eh, Hay una enmienda aprobada respecto del principio de juridicidad y las consecuencias de la infracción del principio de juridicidad, que son normas que vienen del siglo XIX en nuestras constituciones. Y hay otras enmiendas relativas también a cuestiones menores que hasta ahora no definen cuál va a ser el curso de las próximas votaciones de las enmiendas, más allá de haberse anunciado el retiro de un conjunto de enmiendas por parte de las fuerzas de oposición. Eh, Creo que además, entre los consejeros constitucionales del Partido Republicano y de Chile Vamos, no hay completa sintonía en la manera de tratar estas enmiendas. Hay un poquito de ruido dentro de la oposición, que tiene los quórum extraordinarios como para aprobar un texto impuesto, lo hemos dicho en sesiones anteriores. Y bueno, todavía existe la opción, la esperanza, dirán algunos, de que esto arribe a buen puerto y que en definitiva no hayan imposiciones de ningún tipo. Y que las cuestiones que sean divisivas derechamente salgan del texto. Creo que ese es el momento en que estamos. Es un momento, si tú quieres, raro, pero bueno, en política estos momentos, estos compases de espera se dan. Patricio, más optimista podríamos estar después de todas estas cosas que hemos visto. El hecho de que republicanos y Chile Vamos hayan retirado algunas enmiendas, el hecho también de que hayan accedido a suspender algunas votaciones, que se generen 4 instancias nuevas para poder tratar de seguir insistiendo en llegar a algunos acuerdos. Efectivamente, esta semana hemos visto varias señales o signos. Alguien podría decir brotes primaverales. ¿Se acuerdan que había un ministro de Hacienda que hablaba de brotes primaverales? Después de unos meses de junio, julio y agosto, no quiero decir que hayan sido perdidos. No se pierde el tiempo cuando se conversa, cuando se escucha. No fueron meses perdidos, pero yo diría meses donde no se hacían las cosas que había que hacer. ¿Ah? En ese sentido, insuficientemente aprovechados, digámoslo así, para no ser tan severos. 90 días insuficientemente aprovechados. Y claro, ahora a ritmo más rápido aparecen estas señales positivas. Tú recordaste un par, Bárbara. Como no estaba funcionando este comité general, porque aparecía como muy lejos de los temas, se crearon estos 4 comités que trabajan en paralelo a las 4 comisiones. Aquí la gente se empieza a enredar, ¿no es cierto? A esta altura ya
los expertos, los consejeros, los asesores de los consejeros, el Comité Técnico de Admisibilidad, pero bueno, son esfuerzos por darle eficacia al trabajo. Se crearon estos 4, vamos a llamarlos comités, que buscan, más que discutir los textos jurídicamente, buscan acercar posiciones políticamente. Es una buena señal. Yo la semana pasada echaba de menos una voz más clara de la derecha o la centroderecha de Chile Vamos. Y hubo esta semana declaraciones, a mi juicio, bastante claras de los presidentes de Renovación Nacional y la UDI. Ellos no están en el Consejo, pero sin duda la opinión de ellos es relevante, llamando a los acuerdos. Así que vamos a ver, este retiro de enmiendas son enmiendas que nosotros hemos conversado, son enmiendas que efectivamente son enmiendas divisivas. Instalar un quórum de 2/3 para las reformas constitucionales del futuro. Eso es casi imposible de digerir por mucha gente. Eso es más rigidez de lo que tiene la Constitución actual en toda su historia. No solo la que tiene ahora, sino que la que tuvo desde el año 80 en adelante, donde solo algunas partes demandaban 2/3. Esa enmienda era realmente una cosa muy difícil y fue retirada. La enmienda de que pudieran siempre y en todo evento cumplir la pena privativa de libertad en sus casas, las personas mayores de 75 años, sin ninguna distinción, también demostraba ser muy difícil por sus efectos prácticos, sus efectos concretos, a quienes beneficiaba. Lo dijo muy elocuentemente una consejera la semana pasada. El 75% son personas condenadas por violación a los derechos humanos y otro porcentaje importante por delitos sexuales. Entonces, así que, ahora, aquí termino. ¿Cómo leeremos este retiro de enmiendas? Es una señal positiva. Yo en eso quiero decirlo, es una señal positiva. Alentadora. Después de 3 meses, muy mal. ¿Es un cambio de actitud de los consejeros republicanos? ¿Es un cambio? ¿O simplemente se han dado cuenta, porque se lo han dicho, y Chile Vamos no va a apoyar esas enmiendas? En cualquier caso, sea lo uno o lo otro, es positivo. Soledad, dentro de las cosas que han ido ocurriendo esta semana, tuvimos la posibilidad ayer de conversar con el consejero Jerko Liubetich, y él, bueno, tenía también, no pierde esta esperanza, en algunos minutos más pesimista, pero él decía, esta metodología de empezar a votar cosas que se supone que son menos relevantes, pero al mismo tiempo generar más instancias de diálogo, hace que sea un poco más complejo, más difícil, porque a su juicio hubiera sido mejor tratar de generar todos los acuerdos posibles y después votar, en vez de estar tratando de hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo lo ves en términos de metodología de trabajo? Yo creo que se vieron entrampados con los plazos. Y efectivamente yo creo que en términos generales habría sido más positivo tener acuerdos, sobre todo más sólidos, en temas más cruciales, antes de empezar a votar. Porque además también genera un poco de ruido que los primeros artículos, algunos son de temas muy importantes que no eran controversiales, como el tema del principio de juridicidad, por ejemplo, ¿no? Pero claro, hay otros temas que son menores dentro de lo que una constitución tiene que regular. Entonces, claro, que sean los primeros artículos votados, no sé si te da una tan buena señal, digamos, ¿ya? O sea, que en el fondo te da la impresión que, claro, faltan acuerdos en las cosas cruciales. Esa es como comunicacionalmente, siento que se siente así, ¿ya? Puede ser que no, puede ser que igual vas a lograr los acuerdos en los temas centrales, pero creo que comunicacionalmente que empecemos con cosas que son más, no del centro, del núcleo duro de una constitución, te podía generar cierto ruido comunicacional. Yo creo que tampoco quedaba mucho más espacio para postergar hasta llegar a todos los acuerdos y no empezar a votar, ¿ya? O sea, en teoría, sí, creo que convenía haber tenido todos los acuerdos antes. En la práctica, bueno, no ocurrió. Me acordé de Patricio esta semana que efectivamente igual se postergó algunos días las votaciones, o sea que dentro creo del margen que tienen para postergarlo, sí lo hicieron, pero claro, no se dio, la realidad superó, digamos, las circunstancias, no dieron los tiempos para que pudieran tener todos los acuerdos antes de empezar a votar.
Francisco, en esta metodología, bueno, ya es lo que es. Se empezó con algunas cosas que se supone que son más simples, pero en el caso del rodeo, por ejemplo, claro, uno podría mirarlo desde el punto de vista constitucional, quizás en una materia que no debería estar, quizás no aporta o podría restar, a mucha gente le pareció pésimo, pero quizás no necesariamente es de las cosas más relevantes que podrían hacer alguien rechazar o no, pero el punto es que generó harto debate, harto ruido, harta crítica. Fue como el gran tema que se habló todos los días. Yo creo que es medio, bueno, medio absurdo que genere tanto debate lo del rodeo, la cueca. Son expresiones culturales arraigadas, ¿ah? Que son propias de la chilenidad, y yo creo que uno tiene que mirar esto con respeto. ¿M? ¿Ya? Lo digo con mucha franqueza. ¿M? Creo que los temas sustantivos están allí, que hay que abordar, y estos 4 comités que están conversando sobre ello tienen que abordar los temas cruciales divisivos, los temas de paridad, los temas de tratados internacionales de derechos humanos y de la vocación cosmopolita de nuestro derecho constitucional, los temas sobre libertad de elección en materia de salud previsional y previsión social, también los espacios de mejora. Yo creo que esta es una oportunidad para espacios de mejora, hacerse cargo de los problemas de gobernanza del Poder Judicial que tiene la propuesta del anteproyecto de la Comisión Experta. 4 órganos en la gobernanza, una gobernanza que amenaza ser profundamente corporativista. Mejorar la integración, hacer más exigente la integración de la Corte o Tribunal Constitucional y poner en armonía la competencia de la Corte o Tribunal Constitucional con el diseño del reparto de poder territorial y funcional. Y finalmente, lo hemos dicho varias veces aquí, los temas relativos a tribunales administrativos que nos permitirían redimensionar el rol que Contraloría General de la República tiene, que es muy importante para el Estado de Derecho, pero que exorbita los roles que una Contraloría tiene normalmente respecto de la administración, por ausencia de tribunales administrativos. Entonces, yo sé que hay poco tiempo, pero hay que hacer un esfuerzo para que, junto con llegar a acuerdos en los temas divisivos, se aprovechen los espacios de mejora que supone el quehacer del Consejo Constitucional para definitivamente abordar estas cuestiones. Pero es que cada cierto tiempo surgen las críticas de los dos sectores. Es que en realidad dicen que quieren dialogar, pero no quieren dialogar tanto. Hace pocos días el oficialismo decía que en realidad no había apertura de republicanos y de Chile Vamos. Desde Chile Vamos y republicanos ahora dicen, pese a que incluso se han retirado algunas enmiendas, están tratando de buscar enmiendas de unidad de propósito. Sería la oposición, o en este caso el oficialismo, los que no quieren ceder y no quieren llegar a algún acuerdo en nada de las cosas que para el otro son importantes. Vamos a estar con esta tensión hasta el último minuto, entonces, Patricio. Porque hay Sí, posturas sí, que son muy distintas, sí, es evidente. así es, así es. Y ahora, la experiencia del Consejo de Expertos o de la Comisión de Expertos, a esta altura se me acaban los sinónimos, pero ¿cómo era? Es la La comisión de Comisión Experta. expertos. La experiencia de la Comisión de Expertos muestra que gente que piensa distinto puede llegar a ciertos acuerdos en la medida que todos sean un poco. Eso no es imposible, no es imposible. Es muy difícil. Era más fácil, sin duda, con personas que no habían sido elegidas por los electores. Eso lo conversamos en algún momento. No sé si se acuerdan ustedes cuando mirábamos con tanto embelesamiento el trabajo de los expertos que llegaban a acuerdos y todo es muy amigo. Eh, Decíamos, bueno, esto es muy distinto a la convención, aprendimos la lección. Sí, algunas lecciones las aprendimos, pero yo creo, por lo menos yo siempre tenía presente que no iba a ser igual cuando tuviéramos a personas que habían sido elegidas, que de alguna manera tenían que responderle a electores. Y íbamos a tener cosas como esto del rodeo. Yo entiendo, esto tiene un valor simbólico, es bien discutible que deba estar en una constitución, como tantas otras cosas que es muy opinable que esté en una constitución, pero pueden haber razones simbólicas para que sí estén en una constitución. No es bueno que hayamos partido el lunes con esta noticia, porque primero que nada no es un tema constitucional verdadero, no lo es. Segundo, divide,
y yo no quiero, yo comparto la idea de Francisco de tener el máximo respeto tanto por quienes consideran esta actividad como una actividad valiosa, significativa, creen además que no daña a los novillos y a los caballos, como para quienes piensan que es una actividad muy cruel, una actividad muy negativa por lo que significa para los animales que participan en ese espectáculo. Respeto hacia ambas posiciones honestas, las dos, bien transversales además, no son de partido. Haber comenzado con esto, nuevamente, aprendamos. Uno de los problemas de la convención fue que habiendo empezado a funcionar en julio del 2021, empezó a hablar de educación y salud en mayo del 2022. O sea, las cosas que más le preocupaban a la gente, que habían estado en el centro del corazón del esfuerzo, se dejaron para el final, por las razones que sean. Todo el mundo coincidió en que eso fue muy malo para el resultado. El orden en que se hacen las cosas. Esto no da lo mismo. Vivimos en una sociedad de comunicaciones y más que hablarle a la Convención de Venecia o hablarle a los profesores de Derecho Constitucional, hay que hablarle a la ciudadanía, el orden en que se discuten las cosas. Así que bueno, yo esperaría que la próxima semana el anuncio que tengamos es: hemos llegado a los siguientes grandes 15 acuerdos de temas constitucionales gruesos, mayúsculos, de manera que vamos a entrar a las semana de fiestas patrias del 18 de septiembre y el 19 de septiembre, que es un necesario momento de unidad después de haber peleado tanto este año. Para que esas fiestas patrias sean un momento de unidad, el Consejo hace su aporte y entrega sus grandes 15 consensos. Esa es mi fantasía de cómo se hacen las cosas para tratar de ganar en diciembre. Para volver a poner sobre la mesa y tener más o menos claro el mapa o el cronograma, Soledad, no tienen tiempo infinito para hacer esto. No, efectivamente, tuvieron que correr las votaciones, se corren toda la entrega final, pero son pocos días. O sea, como dice Patricio, antes del 18 va a tener que estar todo votado, digamos, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, digamos, según el programa que tengo ahora. Y así que de verdad no hay, incluso mucho antes. Entonces, efectivamente hay poco tiempo, ¿ya? Yo igual quería mencionar una cosa que me quedó rondando de la semana pasada y que quizás lo hemos visto un poco esta semana. Hemos hablado mucho de que Chile Vamos tiene que ser como la bisagra, como que haga una especie de centro, digamos, entre la izquierda y republicano. Pero leyendo una misma nota de MOL ayer y conversando algunas cosas, no me queda claro si siempre ha sido republicano el que ha estado más duro y si no ha sido otro partido, o sea, la UDI quizás ha estado más dura en algunos temas, ¿ya? Entonces, ahora que estamos hablando de acuerdos y cómo lograr estos acuerdos y de qué estamos esperando esta semana, yo también tendría ojo con eso, de no como caricaturizar, asumir que siempre republicano es el más extremo, que no quiere ceder, que la izquierda no quiere ceder y que le vamos el que está cediendo. Creo que hay que ver la realidad enmienda por enmienda, ¿ya? Para ver cómo realmente se están dando las cosas, ¿ya? Yo creo que es bueno que todos, como mencionaban antes, todos se dan un poco para que se pueda llegar realmente a un acuerdo, en el fondo todos los partidos involucrados, pero no nos quedemos como en esas caricaturas de quién es el que sí está cediendo y el que no, ¿ya? Porque me parece que esto está un poco más fluido dependiendo de cada tema, ¿ya? De cada tema específico. Hay algunos que quizás para republicanos son más duros, otros que para izquierda son más duros y otros que para la UDI o Renovación Nacional son temas que no quieren tocar. Ahora, el hecho de las declaraciones de José Antonio Kast pueden haber de alguna manera contribuido a eso, Francisco, porque inicialmente republicanos habían dicho, el mismo, el presidente del partido, los consejeros, que ellos no querían una constitución del Partido Republicano, ni una constitución partisana, que iban a tratar de hacer todo lo posible para llegar a acuerdos, pero el que hace algunos días José Antonio Kast haya señalado que si no les aprueban sus enmiendas, incluso capaz que llamen a rechazar. A ver, pero ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida del trabajo del Consejo Constitucional es el anteproyecto de la Comisión Experta. No son las enmiendas ni de oficialismo ni de oposición. Es el anteproyecto de la Comisión
experta que refleja un grado importante de acuerdo, de un difícil acuerdo, y en general los profesores hemos evaluado como un texto más o menos satisfactorio. ¿Ya? Y por tanto, lo que uno esperaba antes del 7 de mayo, ¿ah? en que se cambió la correlación de fuerzas en el seno del órgano que iba a decidir esto, lo que uno esperaba es que el Consejo Constitucional se abocase a mejorar ese texto. Y por tanto, lo que hoy día nos tiene en el impasse en que estamos es el alcance de las enmiendas que republicanos, y algunas de ellas suscritas también por Chile Vamos, se hacen al texto del anteproyecto de la Comisión Experta, incluso más, desconociendo los acuerdos que se lograron en la Comisión Experta y restándole piso incluso a los comisionados de Chile Vamos o al comisionado de republicanos en el seno de la Comisión Experta. Entonces, no es que aquí hayan enmiendas maximalistas del oficialismo que causan esta división de opiniones y este impasse. Aquí lo que hay, en definitiva, es un conjunto de enmiendas, básicamente de republicanos y en parte de Chile Vamos, que están provocando este impasse. Y lo que hemos planteado es retornar un poquito al espíritu con que se trabajó en la comisión experta, es decir, agotar las posibilidades de la política constitucional y llegar a acuerdos posibles. Y como el texto de la comisión experta, el anteproyecto, no está escrito en piedra, bueno, que el Consejo sea el lugar en que se verifiquen los espacios de mejora de ese texto. Y hay espacios de mejora súper relevantes. Y yo creo que se está desperdiciando esa oportunidad y estamos entrampados en esta discusión en la que se están votando cuestiones que no son muy relevantes desde el punto de vista constitucional. Algunas de ellas podrían no estar en el texto de la Constitución y se está postergando abordar las cuestiones que sí son divisivas y respecto a las cuales tienen que haber acuerdo, y si no hay acuerdo, lo sano es sacarlas del texto constitucional en aras de un acuerdo. Ahora, obviamente, republicanos y con todo derecho podrán decir, bueno, si tenemos una tremenda mayoría, hay cosas que para nosotros sí son muy importantes y que sí o sí van a tener que estar, sobre todo si consiguen los votos de Chile Vamos, y uno podría pensar que eso es razonable. El punto es que quizá uno esperaría que ellos elijan esas batallas, que dijeran cuáles son realmente los puntos que para ellos son los intransables, y esos no son todos, tienen que ser unos poquitos. Eso le da. Sí, no, efectivamente. Yo concuerdo con Francisco, este era el espacio para mejorar. Y hay mucho espacio para mejorar, y efectivamente, claro, uno siente que, o tengo el temor, digamos, de que se vote apurado y que hayan cosas que eran mejorables del proyecto, del anteproyecto, que no se mejoren, ¿ya? Por ejemplo, con el tema del Poder Judicial, a mí me preocupa, igual que Francisco, este tipo de gobernanza del Poder Judicial. Entonces yo efectivamente concuerdo con él, que hay una oportunidad que se está perdiendo de no preocuparse de mejorar el anteproyecto y de que quede un texto constitucionalmente sólido, transversal, y que en el fondo, yo pensando desde la perspectiva del mismo republicano, bueno, que muestre que son capaces de hacer acuerdos transversales, que en el fondo no le hablen solo a su público, ¿ya? Quizás eso es una cosa que nosotros, profesores constitucional, vemos, pero que ellos quizás, como dices tú, de una forma legítima, tienen otro plan y decir, no, yo le tengo que hablar a mis bases. Creo que ahí simplemente estamos como con una división de cuál es el objetivo. Nosotros creo que aquí estamos todos más o menos de acuerdo en que el objetivo no es hablarle a las bases, sino que a tratar de hacer un acuerdo transversal en Chile que permita un texto constitucional que rija durante varias décadas, ¿ya? No que hable solo a un sector. Y para lograr eso, no sé qué, yo creo que no es necesario que la derecha renuncie a su identidad, sino que efectivamente que haya temas que algunos que son un poco más divisivos, quizás se tengan que desconstitucionalizar. Otros no, otros van a tener, o sea, el tema, por ejemplo, de derechos sociales, el tema de tratados internacionales, son temas que probablemente, o sea, tienen que estar en la Constitución. Y van a ser divisivos igual, ¿ya? O sea, como dices tú, hay que elegir cuáles son los
temas como intransables, ¿no? Y probablemente igual vayan a haber algunos temas intransables que son temas netamente constitucionales y que ahí va a tener que haber votación y el que dirima no va a ser el llegar a acuerdos, sino el que tiene mayoría. Pero claro, hay otros temas que no son tan centrales y que creo que efectivamente están quitando tiempo, por lo menos, de la oportunidad de mejora del proyecto, del anteproyecto. O sea, uno, en vista de las discusiones, en vista de lo que fue el proceso constitucional anterior, uno podría pensar que, por ejemplo, la posibilidad de elegir en el sistema de salud privado también, dejarlo lo más afirmado en la Constitución, que los fondos de pensiones sean de propiedad del trabajador en su cuenta individual, creo que serían algunos de esos puntos intransables que son de los que incluso hicieron de alguna manera que mucha gente rechazara el proceso anterior. Pero eso es distinto a que se empiezan a tener miles de temas esenciales, Patricia. No sé si Yo creo coincides que en es bien, eso o en otros que puedan ser, sí, entre comillas, quizás los yo creo que intransables. es bien importante lo que dice Soledad respecto a y qué es lo que estamos haciendo. O sea, y cuál es el objetivo. Eso es bien importante. Ahora, yo le agregaría a lo que señala Soledad, el objetivo es hacer una buena constitución que una un poco más a nuestro querido país. Ya, ese es el objetivo, hacer una buena constitución que ayude o contribuya a unir un poquito más al país. Ya. Pero eso tiene que ganar una votación popular en diciembre. Ese es un segundo objetivo, práctico ya. Esa no es la pega del profesor. Los profesores no somos expertos electorales. No. Yo además demostré que no era buen candidato cuando traté de ser candidato. Entonces, nosotros los profesores no somos expertos electorales, pero no somos tampoco tan ciegos como para no darnos cuenta que el trabajo tiene que ser técnicamente bien hecho, tiene que haber generosidad, tiene que haber capacidad de ceder, todas esas cosas buenas, pero luego hay que sacar 7,5 millones de votos en diciembre. Lo que está en juego, de alguna manera, es nuestra convicción de si es ganador o no, en los tiempos que corren, un proyecto de consenso donde todos ceden un poco o todos ceden bastante, o definitivamente no hay espacio en este momento en Chile para ese tipo de oferta. Si uno cree que un acuerdo transversal, comillas, aguachento o amarillo, ¿ah?, no gana, porque no deja contentos a los más activos, empieza entonces a preocuparse de ponerle cosas que puedan traer votitos, más votos, y en ese sentido puede ser que las enmiendas de republicanos no solo sean cuestiones identitarias, no solo sean porque creen que quieren hacer una constitución para ellos o pasar la planadora, sino que además puede que respondan a una idea política, puede que ellos piensen que si no ponen algunas de estas cosas, se va a perder en diciembre. Puede que ellos piensen que si no se exacerba el tema de la seguridad, y si no hay señales duras sobre esto y lo otro, y sobre las pensiones, entonces, pero eso de alguna manera responde a un diagnóstico sobre lo que, no solo lo que Chile necesita, yo creo que Chile necesita más unidad, sino con la que la gente está en los hechos dispuesta a apoyarlo. Para decirlo así en forma bien caricaturesca, si somos más fuera de la retórica, si en la realidad de los hechos somos más un país de gran hermano, en que lo único que importa son las peleas, y lo que a la gente le interesa son las peleas, y tomar bando, o somos un país de, no sé, memoria infinita, de cuidarnos, de apoyarnos, de querernos. Y hay señales preocupantes de los últimos años de que parece ser que la gente dice que quiere acuerdos, dice que quiere consensos, dice que quiere moderación, pero cuando la invitamos a votar, prefiere los bandos, prefiere la polémica. Así que eso es una cuestión, a mi juicio, bien crucial. Yo no tengo respuesta porque no soy experto electoral, habría que traer sociólogos, antropólogos. Pero
Pero, Patricio, de hecho, es algo que yo he pensado, quizá podría ser parte de una estrategia, así como en el proceso anterior hubo muchas banderas rojas, entonces para distintos grupos, o sea, hubo gente que rechazó, no sé, el grupo quizá de los evangélicos, por ejemplo, por el aborto, otra gente rechazó por el tema de la vivienda propia, gente rechazó por el tema de pensiones, y así cada uno tenía una línea roja para rechazar. ¿Será que ahora quieren recolectar banderas verdes, digamos? Cosa que toda la gente que había votado en contra por el rodeo ahora vota a favor y así empezar a buscar todos los ámbitos que eran muy populares que se tomaron la discusión en el proceso anterior y que ahora podrían de alguna manera hacerlo al revés? Puede ser como yo estaba insinuando, que detrás de algunas de estas enmiendas no solo exista, yo creo que hay parte de eso, una cuestión identitaria, no solo exista una convicción, que también la hay, sino que también haya una estrategia, mal que mal, estamos hablando de partidos políticos, no de clubes de intelectuales, partidos políticos, quieren ganar elecciones, no quieren una derrota. Entonces, evidentemente, Bárbara, es posible que mucho de lo que estamos viendo se explique por el esfuerzo de sumar electorados, ir sumando votitos y revertir en las semanas y meses que quedan lo que las encuestas muestran hoy, que es, no sé, 55-25 en contra o 50-30 en contra. Entonces, la pregunta es, ¿qué creería uno que debiera ser la apuesta? Apostar por el acuerdo, creer que eso es ganador, sin perjuicio de agregarle después estos adornos, estos guiños, estos coqueteos a grupos puntuales, pero que ellos sean, digámoslo así, el arroz graneado, pero que con todo respeto y cariño para los vegetarianos y veganos, pero que el pedazo de lomo liso sea el acuerdo básico, y no al Claro. revés, una suma de un poquito no sé, un poquito de arroz, un poquito de lechuga, un poquito no sé, Claro, cebolla. que el plato fuerte sea realmente lo que necesitamos para dar mejor gobernabilidad a nuestro Eso, país, para tener un mejor sistema eso. político, un mejor sistema judicial. Claro. Y lo demás como se puede hacer en algunos adornitos por el lado, Francisco. Francisco más escéptico. Yo soy escéptico, bueno, pero, en general es un talante que me acompaña felizmente. Eh, pero en este escepticismo yo tiendo a creer que el acuerdo es importante y el trabajo serio también es importante. Creo que una de los lastres que acompañó el proceso 2.0 fue la incivilidad y la incapacidad de hacer un trabajo serio, incluyente, sin sectarismo. Eh, Me resisto a creer que lo popular deba estar en la Constitución. Eso, lo popular, lo transitorio, es como pan y circo. Por favor, o sea, pensemos esto como el estatuto fundamental que el país va a tener en 30, 40 años. Y una tarea seria a abordar. Eh, Creo que una de las lecciones de la derrota del 4 de septiembre para la nueva izquierda eh, fue precisamente el de las culturas de las identidades. Derrota de la que Republicanos no aprende, parece, curiosamente. El identitarismo nos lleva a una nueva Edad Media, en la que es imposible pensar el país como una comunidad nacional, pensar el interés público y menos el bien común. Entonces, yo creo que aquí uno tiene que tomarse en serio la tarea de hacer una nueva constitución razonable para las próximas décadas, con un poquito de seriedad, ¿m? Y olvidarnos de los temas populares, aunque ello pueda ser contraintuitivo en apariencia, pero es un llamado a la ciudadanía también a votar el 17 de diciembre responsablemente, porque lo decíamos en algún programa anterior, eso es liderazgo político. Aquí lo que se requiere es liderazgo político, no surfear en política. Se requiere liderazgo, el timón, en manos firmes, claras, con una carta de navegación de lo que queremos como país.
Yo creo que eso falta, y yo noto lamentablemente, lo he dicho, un déficit en nuestra clase política para hacer frente a esa tarea, no solo en el Consejo Constitucional. Esto que dice Francisco, yo creo que va a marcar también lo que sea el proceso de la elección, porque en el proceso anterior, que había mucho interés, había mucho contenido, mucha discusión, la gente estaba muy al dedillo dentro de, más allá de que se hayan criticado las campañas de desinformación o no, pero la gente estaba muy encima de los temas, de cómo evolucionaban, de cómo se aprobaban, de qué avanzaba, qué no. En este caso el desinterés es bastante más alto, el proceso ha sido mucho más bajo perfil, no están esas polémicas ni cosas, en algunos casos incluso absurdas, que se aprobaban y que generaban harto ruido, que decían no, si después se caen en el pleno, no se caían. Entonces, probablemente en este nuevo proceso, la experiencia o el rol que cumplan los líderes políticos va a ser fundamental. O sea, la gente probablemente va a mirar qué dicen sus referentes respecto a si hay que aprobar o rechazar, más allá de meterse en detalle de cada una de las cosas que incluye el texto. Soledad, ¿qué opináis? Sí, yo creo que es difícil que la gente vaya a leer el texto, eso todos lo sabemos, lo sabíamos en la convención anterior, lo sabemos ahora, o sea, es difícil leer un texto constitucional, además va a ser un texto constitucional largo, más largo que el actual, espero que más corto que el de la convención, pero todavía no sabemos, ¿ya? Entonces, es lo más probable que efectivamente la gente no vote leyendo el texto completo, sino que va a leer, va a votar, digamos, en base a lo que alcanza a leer de campañas de información y, como dices tú, probablemente de algunos referentes políticos. En todo caso, claro, yo creo que va a ser más fácil esa campaña de información una vez que las cosas se voten en el Pleno, porque, como mencionamos antes, igual la gente tiene un poco de enredo entre esto de las 4 comisiones o subcomisiones, que el comité de expertos, que esto después va a volver al comité de expertos. Entonces, cuesta seguirle el paso a tanto órgano y a tantos pasos, ya a tantas etapas como de procedimentales. Entonces, claro, si una vez que uno dice, ya, mire, esto estaba aprobado en el Pleno, yo creo que va a ser más fácil también comunicarlo que en este momento, que todavía, por ejemplo, ayer se decía que se habían rechazado algunas cosas, creo que fue sobre cambio climático, y dijeron, no, pero es que bueno, en el Pleno todavía se puede volver a instalar el tema. Entonces, claro, como que da la sensación de que no se termina nunca de cerrar, ¿no? Entonces, por eso creo que la etapa comunicacional va a ser un poco más fácil en la votación en el Pleno. ¿Es tarde? Tal vez ya es demasiado tarde. Eso yo, no, si hay algo que no me considero experta es en temas de comunicacionales, así que no, ahí no voy a dar mi opinión, pero creo que es así, ¿ya? Creo que en el fondo esa va a ser la instancia más definitiva para poder comunicarle a la gente. Voy a tratar de mirar el vaso medio lleno a propósito del proceso anterior. Quizá si en esa oportunidad no hubiéramos seguido, o no hubiera sido tan al dedillo cada una de las etapas que iban, volvían y volvían, quizá habría sido hasta mejor porque se hubiera podido comunicar solo lo que finalmente estaba en el texto. Muchas de las cosas que se discutían se aprobaban en comisiones, después se aprobaban, después se rechazaban. La gente tenía una confusión. ¿Qué avanzó? ¿Qué quedó? Esto que era una aberración, bueno, muchas veces se caían finalmente, pero ya estaba instalado que estaban aprobadas porque habían aprobado en la comisión y se había generado mucho ruido. Entonces, quizás desde ese punto de vista puede ser incluso mejor que cuando se comunique contenido, bueno, se comunique lo que ya definitivamente está, no lo que estuvo, que estaba, que iba a estar, que se cayó, que se subió, que se volvió a poner, o no, Patricio. Nosotros lo vivimos eso, semana a semana. Claro, es bien difícil que un órgano colegiado comunique eficazmente. Ese es el problema de los congresos en el mundo. ¿Ah? En ese sentido, siempre van a estar en desventaja los órganos colegiados frente a la capacidad de una figura individual de comunicar. De hecho, hoy día hay figuras mundiales que comunican eficazmente desde su dormitorio con un aparato celular en la mano. Y en un instante comunican mensaje a 600 millones de personas. Un órgano colegiado, en ese sentido, tiene un desafío enorme. ¿Ah? ¿Cómo comunica un órgano colegiado? ¿Cómo comunica un órgano colegiado que discute algo complejo? ¿Cómo comunica un órgano colegiado donde hay gente que piensa distinto? Con un procedimiento necesariamente engorroso. Es bueno que las personas entiendan que estas cosas, para hacerse bien, requieren trámites, momentos sucesivos en que las cosas se estudian 1, 2 y 3 veces. Pero todo eso es muy difícil de comunicar. ¿Ah? Y es un desafío para las democracias, Siempre va a ser más fácil hacer una constitución con 2 o 3 personas que se encierran, escriben
y después salen con una campaña comunicacional mostrando el producto. Eso va a ser mucho más fácil. La apuesta de Chile de los últimos 10 años, hemos estado tratando durante 10 años, es que podemos hacer algo diferente, con participación, con distintas voces, pero está esta dificultad. Estoy de acuerdo con Soledad. Mientras antes haya un acuerdo, más fácil es que las personas que quieran ejercer liderazgo puedan salir a defender ese acuerdo integral. Personas con credibilidad, mujeres y hombres de izquierda, de derecha, que salgan a defender el acuerdo. Y eso se deja para el final, después del comité experto, ya cuando se insiste y se sobreinsiste, ya no va a haber tiempo. Eso yo creo que también lo hemos conversado entre nosotros. Esto tiene este componente de que hay que salir a convencer. Bueno, cosa que va a ocurrir en muy poco tiempo porque ya se está cortando el plazo. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra la próxima semana, que ahí sí va a ser decisiva. Probablemente el próximo viernes vamos a tener, tal como decíamos, cosas más de las más relevantes o de las más profundas en que hay desacuerdo con un buen o mal destino. Muchísimas gracias, Soledad, Francisco, Patricio. Vamos a quedar súper atentos a lo que ocurre en estas comisiones especiales, adicionales, nuevas para llegar a acuerdo y bueno, a ver en qué estamos el próximo viernes. Tengan un buen fin de semana. Chao. Muchas gracias a los tres. Nosotros vamos a seguir, por supuesto, con distintas conversaciones. El lunes vamos a tener también programación especial porque el lunes 4 de septiembre se cumple un año del plebiscito en el que ganó por amplia mayoría el rechazo. Vamos a estar conversando también con protagonistas de esos momentos, analistas y más. Así que invitadísimos a seguir con nosotros en la programación en emol.com.